conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y de la expresión poética en el Perú, César Vallejo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pensaba César Vallejo al ver tanta corrupción y tanto maltrato contra el pueblo? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chucos. Es el 11º hijo del matrimonio de Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. El padre de Vallejo trabajaba como juez de paz y tenía un gran papel importante en la sociedad, resolviendo los conflictos que había entre las personas. La madre jugó un gran papel en Vallejo, tanto como emocional y sentimental. Sus abuelos eran sacerdotes católicos, llamados José Rufo Vallejo y Joaquín Mendoza. Ambos enseñaron la fe católica en Vallejo. Se puede decir que Vallejo estuvo a punto de convertirse en sacerdote, por cosas de destino no lo logró. Sus abuelas también eran de la cultura chimú, indígenas. Y en parte de todo esto influenciaron en Vallejo, y lo vamos a descubrir en la obra de Colacho Hermanos, como es el maltrato a los indígenas. César Vallejo comienza sus estudios en su tierra natal en Santiago de Chucos, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco a estudiar en el colegio 1909, donde destaca como un excelente alumno, teniendo las buenas calificaciones, o se puede decir las mejores calificaciones dentro de su salón. A sus 18 años, Vallejo estudia en la Universidad Nacional de Trujillo, en la carrera de letras, pero tuvo que abandonar por tema económico. En 1911 se matricula en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ingresando a la Facultad de Medicina en la San Fernando, pero tuvo que volver a dejar. En 1913 vuelve a la Universidad Nacional de Trujillo, retomando su carrera de letras, pero en esta ocasión Vallejo comienza a trabajar como profesor en el Centro Escolar de Varones 241 y en el Colegio Nacional San Juan, donde así conoce a Ciro Alegría. En 1915 recibe bachiller con la tesis Romanticismo en la poesía castellana. Así termina sus estudios César Vallejo. También Vallejo se une al Grupo Norte, o también llamado Bohemia de Trujillo, donde era un movimiento cultural de puros jóvenes, intelectuales y artistas, donde se dedicaba por el bien de la sociedad y poder contribuir con sus pensamientos, donde estuvo a cargo José Eulogio Garrido y Antenor Orrego. Esto favoreció bastante en la vida de Vallejo, ya que se relacionaba con personas con intelectos y así podía desarrollar su poesía u obras. Podemos deducir que la injusticia que vivió César Vallejo la sintió el pueblo, la gente, que reconocía la labor de él, ya que venía forjándose como un gran escritor, como un gran poeta, como un gran intelectual. Las injusticias no solamente se han vivido en los tiempos de Vallejo, sino que actualmente existen injusticias en países gobernados por regímenes militares, en donde al parecer las palabras justicia y democracia no existen. César Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo realidad en 1923. Vallejo llegó a París después de la Primera Guerra Mundial. En este periodo de catástrofe, los artistas y poetas hacen experiencias acerca de este periodo de semi-oscuridad que se vivía. En Europa, conoció a la francesa Georgette Philippard, quien se convertiría en su esposa. El escritor peruano César Vallejo creó una sátira dramática en 1934, pero debido a que el editor en ese momento la rechazó, no pudo ser publicada en su vida. Tiempo después, parte de la obra fue publicada en homenaje internacional a César Vallejo. La versión escrita en castellano conservada por Georgette de Vallejo, quien la entregó a la Universidad Católica del Perú. Para su publicación dentro de la ya mencionada recopilación, la versión francesa
cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. En la versión en castellano, conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y que por primera vez fue editada íntegramente por Ricardo González Vigil en obras completas. La obra se inspira en la sociedad peruana, que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno de Augusto Beleguía, y en un lapso muy corto se habían sucedido en el Perú varios gobernantes. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos esperpentos que se sucedieron en el poder, prohijados por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente de inspiración del autor, estando muy interesado en los sucesos del Perú, y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal en 4 partes en 1933. Pero además el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria, El Tugteno. Esta obra venía alimentada por intentos, investigaciones y desarrollos anteriores. Los hermanos Cordes y Alcolacho aparecen como dueños de una tienducha de comercio en Taque, aldea de los Andes, pero su negocio empieza a prosperar cuando ellos se relacionan con la alta sociedad y cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar minas cercanas a Taque. No obstante, su trayectoria política se dispara. Apoyados por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una sonada revolucionaria, Cordell se convierte en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos, pero esto no le salva de ser destituido por el golpe de estado del general Colongo, quien ordena su fusilamiento. Sin embargo, empieza la etapa de la anarquía cuando Colongo se disputa el poder a punta de resolver con su secretario, el coronel Cellar. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y del servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En su última y más lograda versión, el autor acierta con esta obra, porque, aunque exagerados tanto personajes como situaciones, la ficción se mueve dentro del juego de lo farsesco y de la realidad existente, en que se alcanza lo que se llama la verdad dramática. La obra teatral Colacho Hermanos o Presidentes de América es una sátira teatral muy interesante, por todos los sucesos ocurridos en el Perú. Como sabemos, la desigualdad y la corrupción son problemáticas sociales que afectan hace muchos años a nuestra nación. Hagamos que esa realidad cambie, comprometiéndonos con el buen desarrollo de nuestra sociedad, con mucho estudio, con responsabilidad y con firmes valores.